Hola otra vez, buenas noches, sobre todo los que se acaban de conectar. Bien, como vieron, el tema es arrepentirse, es cambiar, porque a veces confundimos lo que es el arrepentimiento con el remordimiento. Entonces, el remordimiento, según el diccionario, es un pesar interno resultante de haber cometido una mala acción, ¿sí? Entonces, en el remordimiento te duelen las consecuencias de tus actos, pero no tus actos. O sea, no te duele lo que hiciste, sino las consecuencias que te trajo. Ese es el remordimiento. Por ejemplo, Judas tú, le remordió la conciencia de haber entregado a Jesús. Por eso se suicidó. Entonces, no se arrepintió. El arrepentimiento es cambio. Y va en una dirección, me arrepiento y ya no voy. De hecho, en el diccionario una de las definiciones es desdecirse o echarse para atrás. Dije esto, pero me arrepiento, reconvengo, o sea, ya lo pensé mejor y pues lo que dije está mal y ahora puedo reconvenir. Me echo para atrás, ¿sí? Iba a hacer algo, me arrepentí siempre, ya no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, arrepentirse es cambiar. Si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio de pensamiento, si no hay un cambio de actitud, entonces no hay arrepentimiento. Es como cuando alguien te lastima y a lo mejor se da cuenta que te lastimó y te dice, ay, perdón. Y sí, pues eso no es arrepentimiento, ¿no? Y al rato lo vuelve a hacer, ay, perdón. Y al rato otra vez, ay, perdón, ¿sabes qué? Me estás lastimando, o sea, ya párale. No, perdón, no, no, a veces le puedes decir, no necesito que me perdones, necesito que lo dejes de hacer, ¿sí? Porque ¿qué pasa también, no sé, con los borrachos, los golpeadores, con las mujeres? Hay mucho remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Y le llaman al arrepentimiento y a veces confundimos esas dos palabras, arrepentimiento y remordimiento. Entonces, arrepentirse es cambiar. Vamos a Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del verso 9 y 10. Esto es bien interesante porque estamos leyendo y siempre hago esa aclaración porque eh, les hemos dicho, hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto y estamos bajo el nuevo pacto. Entonces hay gente que cree que el arrepentimiento y ese tipo de cosas son del viejo pacto, pero no siguen estando en el nuevo pacto. De hecho, Corintios lo escribe Pablo y Pablo es el principal promotor del nuevo pacto. Entonces, Pablo dice aquí en 2 Corintios 2:9, 7:9, perdón, dice, ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque has sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo. Dice, me gozo de que haya sido contristados o entristecidos. La palabra contristado es entristecido. Pero esta palabra normalmente se usa cuando hay un redarguir de parte del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te muestra que estás mal, que la hiciste mal, entonces te sientes mal por lo que hiciste. Chin, de repente le hablas mal a alguien y dices, no, pues te sientes mal y vas y te disculpas y ¿sabes qué? Se me fue la boca, se me pasó, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Cuando hay eh, un contristamiento, pero por parte del Espíritu Santo, o sea, te sientes mal
pero es un sentir que viene del Espíritu Santo porque te hace entender que eh, estabas mal. Por ejemplo, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y mora dentro de nosotros. Entonces, no todos tienen morando el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo dice la Biblia que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la gente que no tiene el Espíritu Santo hace las cosas y no se arrepiente. ¿Sí? Puede lastimar a alguien y todo, y pues ni modo, y se trata de justificar y y no va a cambiar ni de chiste. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace el cambiar. ¿Se acuerdan que dice que Dios nos va preparando, estamos en este proceso de cambio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo? Entonces, todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo, como es Cristo. Esa es la meta. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios podemos, y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Miren, vamos a Mateo 11:11. Nos regresamos unos libritos. Mateo capítulo 11, verso 11. Y está hablando Jesús, y Jesús está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice Jesús que fue el más grande de todos los profetas que ha habido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dice, de entre los hijos de mujer, el profeta más grande fue Juan el Bautista, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan. Ahora, fíjense lo que dice Juan el Bautista en Juan 11:11. Perdón, aquí está hablando Jesús. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, yo algo que siempre les digo es, ¿cuál fue la última predicación de Juan el Bautista? La última predicación de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Esa fue la última predicación de Juan el Bautista, considerado el más grande de todos los apóstoles. Pero no acaba ahí. ¿Cuál fue la primera predicación que Jesús dio? La primera predicación que Jesús dio fue la última que Juan el Bautista dio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que está diciendo, hasta aquí llegaste, Juan, eh, y el hecho de que Jesús iniciara con la última predicación de Juan el Bautista quiere decir que está confirmando el llamado de Juan el Bautista. Está diciendo, yo puse a Juan como profeta, yo lo levanté como profeta. ¿Sí? Dios levantó a Juan. Y Dios, cuando levanta algún profeta, pastor, maestro, lo que sea, lo respalda. Eso no quiere decir que seamos perfectos, seguimos teniendo, ¿cómo se llama?, áreas de mejora, seguimos equivocando, pero aún así hay un respaldo de Dios sobre la persona que Él puso. Y esa es una manera, ¿no? Juan termina predicando esto y Jesús empieza predicando esto mismo, ¿no? Y de ahí parte Jesús, de ahí para adelante parte Jesús, ¿sí? Eh, Mateo 3, estamos en Mateo, nada más vamos al capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 11, a ver si lo leemos rápido. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen en el camino del Señor. O sea, el propósito del nacimiento de Juan el Bautista o de su ministerio como profeta fue preparar el camino para Jesús. Dice, enderecen sus sendas. ¿Qué es arrepentirse? Enderezar las sendas. ¿Sí? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver esto, al ver
él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, algo que también Jesús les decía a los fariseos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué se significa frutos de arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que dar un fruto, no es algo que salga de la boca. Ay, perdón, ay, me arrepentí. No, es dar un fruto, un cambio en tu vida. ¿Sí? Dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz, los árboles, por tanto, eh, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad los bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado ya no es digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí hay dos cosas. Está predicando acerca del arrepentimiento, les dice, arrepiéntanse. Y el bautismo que Juan hacía era para el arrepentimiento. Dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan era eh, ¿cómo se llama? Eh, era para mostrar que la gente que la gente se había arrepentido. O sea, yo me arrepiento y me bautizo. Ese era el símbolo del bautismo de Juan. ¿Sí? Simbolizaba el arrepentimiento. De hecho, en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, dice sobre del bautismo. Y está hablando aquí Pablo. Dice que el bautismo de ahora es morir a tu vieja manera de vivir y resucitar juntamente con Cristo para una vida nueva, o sea, un cambio de vida. El arrepentimiento es cambio de vida. Entonces, el bautismo a eso se refiere, a un cambio de vida. El bautismo es un simbolismo de un cambio de vida, lo que es el arrepentimiento, un cambio de vida. Eh, Fíjense, Mateo 9:13. Mateo 9, capítulo 13. Dice, vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Está hablando Jesús. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, al cambio de vida que se da en Cristo Jesús. Un cambio que Él hace en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Fíjense, Lucas 15:7. Fíjate cómo dice, y eso está interesante. Lucas 15:7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo conocí un misionero gringo, ya partió, ya está con el Señor, pero dio su vida en México. Estaba, yo creo que desde los 60, duró no sé si 40 o 50 años predicando, predicando en México, ¿sí? Y él decía algo bien interesante. Si lo que predicamos y lo que enseñamos no lleva a la gente a un cambio, entonces no ha servido de nada lo que estamos enseñando, porque al final la enseñanza nos debe llevar a hacer un cambio, ¿sí? Dice en Romanos 12:2 que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y para eso estudiamos la palabra, para recibir un cambio de pensamiento y ese cambio de pensamiento provoca un cambio de vida, que ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio de vida. Hechos 26, Hechos 26, verso 20. Fíjense, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, lo que tú haces es una obra. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, tus obras cambian. O sea, lo que haces, tu forma de vida cambia. O sea, tus obras reflejan un estilo de vida, ¿sí? Cuando cambia tu forma de pensar, cambian tus obras, o sea, cambia tu manera de pensar. Algo que hemos hablado mucho aquí, que es lo que dice Santiago. Santiago dice, no me digas que tienes fe, muéstrame tu fe con tus obras, ¿sí? Tú dices que tienes fe y tú dices que yo tengo obras. Bueno, yo por mis obras, por mi manera de vivir, te voy a mostrar mi fe. Entonces, el arrepentimiento se muestra con un estilo de vida diferente. Cuando ves que alguien cambió su manera de vivir, su manera de pensar, es que esa persona se arrepintió, reconvino, ¿sí? Ahorita veamos que el arrepentimiento es reconvenir, ¿sí? Pensaste bien las cosas, aprendiste algo y dices, por ahí no es, por ahí es por otro lado. Voy a, voy a dar un giro, ¿no? Romanos 2:4. Ahí adelantito, Romanos capítulo 2 verso 4. Dice, está preguntando, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad o de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad o su bondad nos guía al arrepentimiento? Entonces, fíjate lo que está diciendo. La bondad de Dios, cuando alguien recibe la bondad de Dios, esta bondad nos lleva a un arrepentimiento, a un cambio de vida, ¿sí? La bondad nos lleva a un cambio de vida, a un arrepentimiento. Romanos fue escrito por Pablo, es nuevo pacto, ¿sí? Entonces, de hecho, estamos viendo muchas citas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y todas hablan de arrepentimiento, de ese cambio de vida. Pero aquí lo que dice que el cambio de vida lo da con su bondad. El que recibe la bondad de Dios tiene un cambio de vida. ¿Se acuerdan de la prostituta que recibió la bondad de Dios? Entonces se, se convirtió. Hubo un cambio, hubo un arrepentimiento en su vida, en la vida de esta prostituta. Todos conocemos a María, ¿sí? Entonces se formó parte del grupo que andaba con Jesús para todos lados, y porque hubo un arrepentimiento sincero. Eh, Proverbios 28:13. Vamos para atrás, libros de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice, el que disimula el pecado no le irá bien. El que lo disimula, el que lo esconde, no le irá bien. Pero el que confiesa y lo deja, será perdonado, hallará misericordia, dice en otra versión. De hecho, vamos a ver una versión que es la que manejamos muchos. Vamos a Proverbios, capítulo 28, verso 13. A ver cómo dice en la Reina Valera, dice, el que encubre, ¿sí? Aquí dice disimula, en la versión yo soy habla hoy, pero en esta dice el que encubre, el que trata de esconderlos, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. O sea, no es solo la confesión, sino es el apartarse, porque puede haber confesión y seguir haciendo lo mismo, entonces no hay arrepentimiento, no hay cambio, ¿sí? El que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nos podemos equivocar, nuestras equivocaciones traen consecuencias, pero cuando reconoces tus faltas y te apartas, entonces la misericordia de Dios obra en tu vida y las consecuencias de tus actos
bajan, disminuyen y en algunos casos se pueden hasta anular. O sea, lo que debiste de haber pasado, lo que debiste de haber llevado, ¿sí? La consecuencia de tus actos, con el solo hecho de arrepentirte y cambiar, ¿sí? Dios pone un freno y las consecuencias se detienen. Bien, vamos a otro libro, vamos casi final del Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 1, verso 8. Este está interesante, ¿no? Porque, mira, conocemos de todo tipo de gente, ¿no? Y conozco gente que está metida en la palabra y gente que se cree muy santa por sus propias obras. Somos santos porque recibimos a Jesús, no por nuestras propias obras. Y entonces tildan a todos los que no llevan una vida que ellos consideran prudente o que consideran que deberían de llevar, los consideran menos y los consideran pecadores. Pero en Primera de Juan dice algo bien interesante. Y cuando la Biblia habla algo, lo está hablando en plural y lo está hablando para todos, para ti, para mí y para todos. Entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo he conocido gente que dice, no, pues yo ya desde que recibí a Jesús ya no peco. Pues bueno, aquí está diciendo que si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo. Y la verdad no está en ti. Verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Si decimos que no hemos cometido pecado. Entonces, todos pecamos. Dice la Biblia que todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Ahora en Cristo somos justificados gratuitamente por la fe en su nombre, dicen Romanos. Entonces, la fe es la que nos hace justos, pero eso no quiere decir, nos hace justos, mas no perfectos. O sea, seguimos metiendo la pata. Y hay gente que cree que no, cree que sigue siendo bueno, pero todos seguimos cometiendo errores. De hecho, dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Solo Jesús pudo cumplir la ley, es el único. Y eso es bien interesante, porque, miren, vamos a leer Romanos 10:4. A ver, sabemos que la ley son los mandamientos, pero fíjense lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin, ¿qué significa la palabra fin? El fin de la ley es Cristo. O sea, en Cristo termina la ley. De hecho, en la versión Dios habla hoy, creo que lo dice de una manera un poquito más clara. Dios habla hoy, fíjense, vamos a 10:4. Dice, porque la ley llega a su término con Cristo. Y así todos por la fe podemos llegar a ser justos. ¿Sí? Somos justos delante de Dios por la fe, no perfectos. Entonces sí hay un cambio, el cambio es paulatino, es un proceso de cambio, siempre les he dicho que estamos en Cristo, porque es imposible que alguien, es imposible que si te expones a la palabra de Dios no haya un cambio en tu vida. La palabra de Dios cambia, no de la noche a la mañana, no cambias de 0 a 100% en cuanto recibes a Jesús y empiezas a leer la Biblia, no, es un cambio progresivo, pero sí es un cambio. Entonces, si nadie ha cambiado ni una pizca, es que no se han expuesto de manera adecuada a la palabra y no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, porque sí debe de haber un cambio. Bien, vamos a leer Hebreos capítulo 6, verso 1. Hebreos casi está al final del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. ¿Sí?
Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué está diciendo? No echando otra vez. O sea, que si te arrepentiste, hubo un cambio. Entonces, no te puedes seguir arrepintiendo de algo de lo que ya te arrepentiste. Cometiste un error, te arrepentiste sinceramente, hubo un cambio, y eso no quiere decir que cada vez que te acuerdes de eso, pues tengas que estar pidiendo perdón, confesándolo o arrepentimiento. No, ya, sí, no echando otra vez del fundamento del arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, dejando ya los rudimentos, dice, de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Es como el bautismo. Nos bautizamos una sola vez y ya. Jesús, con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los que se acercan a Él. Él derramó su sangre. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Nada más. No podemos volver a bañarnos con la sangre de Cristo otra vez, ¿sí? Para que nos vuelva a limpiar, no. Con un solo sacrificio, nos hizo limpios, nos perfeccionó. Y Primera de Corintios, capítulo 3 verso 1 en adelante. Este capítulo está muy interesante. Precisamente habla de gente que no ha mostrado esos frutos de cambio, de arrepentimiento. Y fíjate cómo dice Pablo. Yo, hermanos, dice, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. Fíjate lo que está diciendo. A pesar de que ya tienen tiempo en la palabra, conociendo a Cristo mucho tiempo, dice, no puedo hablarles como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. O sea, no han madurado, ¿sí? En el crecimiento que debe de dar Dios, ¿sí? O que debe de haber a través de su palabra. Fíjense lo que dice en el verso 2. Les di una enseñanza sencilla. En la otra versión dice, les di a beber leche no vianda. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, o sea, ya deberían de poderla digerir. Dice, porque todavía son débiles. Mientras hay entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Fíjate qué fuerte está esto. Mientras haya pleitos entre nosotros, mientras haya discordias entre nosotros, estamos demostrando una debilidad espiritual. Estamos demostrando que no hemos madurado en Cristo. De hecho, en este mismo capítulo dice, más adelante dice, debiendo de ser ya maestros, tienen necesidad de leche. O sea, debiendo de ser ya maestros, o sea, enseñar a otros, todavía les tenemos que estar enseñando lo que decíamos anteriormente, los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, ustedes ya están o deberían de estar para enseñar a otros, pero no han madurado o no han querido madurar. ¿Sí? Y algo bien interesante. No se nos van a enseñar cosas nuevas hasta que demostremos que hemos aprendido las viejas. O sea, no puedes aprender a dividir si no has aprendido a sumar y a multiplicar. Porque para dividir se necesita sumar y multiplicar. Lo mismo pasa en la palabra. Hay diferentes tipos de palabra y enseñanza para diferentes tipos de personas. Hay enseñanzas para los nuevos, hay enseñanza para los que ya tienen un tiempo. Aquí habla de niños. Hay enseñanzas para bebés espirituales, para niños espirituales, para adolescentes espirituales, ¿sí? Y hay enseñanzas para maduros espirituales. Una, una enseñanza para maduros no se le puede dar a un recién nacido, ¿verdad? Ok.
Vamos a Isaías, vamos a regresar al Viejo Testamento, vamos a los profetas mayores, Isaías capítulo 1, verso 18. Fíjate lo que dice Dios ahí. Vengan luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. O sea, dice, acércate a mí. Y es fácil ponerse a cuentas con Dios. No nos cuesta nada de trabajo llegar delante de Dios y ponernos a cuentas con Él. ¿Sí? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tenemos una enseñanza, una mala enseñanza, de que Dios es un viejito que está con un palo esperando a ver a qué hora te equivocas para agarrarte a palazos. No, dice la Biblia que tanto nos amó Dios que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, lo único que Dios quiere es que nos acerquemos a él. Cuando te acercas a él, es una manera muy fácil de ponernos a cuentas con Dios. Las cosas viejas pasaron. Dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todo es nuevo en Cristo. Vengan y dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, así rojos, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis del bien de la tierra, si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Entonces dice, es lo que dice también en Deuteronomio, aquí pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge tú. Yo te recomiendo que escojas el bien y la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Entonces, básicamente, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que tú estás esperando. Fíjense lo que dice en, ahí mismo, en Isaías 43:25. Yo creo que con eso terminamos. Se me está yendo el tiempo otra vez muy, muy rápido. Isaías 43:25. Y esta es una cita preciosa. Dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo y cuando nos ponemos a cuentas con Dios, dice que Él borra todos nuestros pecados, ¿sí? Y que nunca más se acordará de ellos. ¿Qué promesa tan preciosa tiene? Nunca más me acordaré de sus pecados. En Miqueas 7:18 al 19, no vamos a ir porque ya se nos fue el tiempo, lean ustedes, Miqueas 7:18 al 19, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades, quedarán enterradas todas nuestras maldades, ¿sí? Entonces, venimos a Cristo, ¿sí? Nos ponemos a cuentas y en otra versión dice, o en otra parte de la Biblia dice que también nuestros pecados los entierra en el fondo del océano. Entonces, nuestros pecados quedan olvidados por Dios. No es que Dios tenga memoria, Él decide olvidar nuestras faltas y lo acabamos de leer, por amor a sí mismo. También nos ama, ¿sí? Por amor a nosotros se entregó Jesucristo. Por amor a nosotros tomó nuestro lugar en la cruz y por amor a nosotros Él llevó el pecado que a nosotros nos correspondía. El que nunca pecó, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, en Cristo tenemos esa oportunidad del cambio. Iba a decir darle la oportunidad a Dios, pero no, date a ti la oportunidad, ¿sí? Que haya ese arrepentimiento, esa reconvención, ese cambio de vida. Deja que Dios actúe en tu vida y que cambie tu vida, ¿sí? Bueno, quiero darles gracias por haberse conectado a todos ustedes. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y pues como siempre, vamos a terminar como con una oración.